Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, me congrego en Casa de Restauración, La Rea 98, Iglesia Cristiana Evangélica, que está en Monte Grande, municipio de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos, yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes. Doy gracias a Dios por el privilegio, digo yo, ¿no?, que me da la bendición, su bendición de poder compartir una palabra con ustedes. Agradezco este día que me ha regalado. Yo creo que siempre que nos levantamos tenemos que agradecer, ¿no?, lo que Dios nos da, que es un día más de vida. A veces no la valoramos. Y con todo lo que está pasando nos lleva también a reflexionar sobre eso, ¿no? Que lindo es poder agradecer cada día que Él nos regala, cada día de vida, y dar gracias a eso, ¿no? Y poner el día en sus manos, ¿no? Siempre digo, poner el día en sus manos nos asegura que va a ser un día de bendición, porque todo lo que tengamos que hacer es algo que Él permite, y sabemos que si Él lo permite es para bien nuestro, ¿no? Que siempre podamos tener eso, ¿no? Que podamos tenerlo, incorporarlo, no perderlo, no olvidarnos, porque levantarnos y dar gracias por el día que nos regala el Señor, por la vida misma, ya es empezar bien, ¿no? Digo yo siempre. Y bueno, la palabra que traje para compartir está en Salmo 67. Y bueno, la voy a leer, la voy a compartir, y la leo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y la palabra dice así: está bajo el título de Exhortación a las Naciones, para que alaben a Dios. Y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Y bueno, este salmo me llamó mucho la atención, me habló mucho a mí particularmente, ¿no? Dice que la palabra primero es para uno. y me llamaba la atención porque dice: exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y cuando dice que alabemos, yo buscaba, ¿no? Digo, claro, acá pide que alabemos. Y a veces parece fácil decirlo y difícil hacerlo, humanamente hablando, ¿no? Con Dios es todo diferente, pero humanamente hablando uno dice: uy, pero yo tengo que cantar y me está yendo de esta manera, estoy viendo tal situación, pedí tal cosa y Dios no me responde. Pero en realidad alabar, si yo voy inclusive, y acá es donde tenemos que pedir que Dios nos dé entendimiento acerca de su palabra, nos dé sabiduría, ¿no? Y bueno, alabar, si vamos al significado de alabar, en el hebreo antiguo, uno de los tantos significados que tiene, dice que es una expresión de agradecimiento, de alabanza, de honor, de honra, de glorificar a Dios, ¿no? Y cuando dice expresión de agradecimiento, ¿qué quiere decir entonces? Que si yo ya he pedido algo, si yo veo las cosas como las veo y he pedido algo y sé que Dios me escuchó, porque Dios escucha nuestras oraciones, ¿no? Si estoy alabando, estoy agradeciendo algo que yo sé que me va a dar, que ya está, ¿no? Y eso me hablaba mucho a mí, ¿no? Porque a veces, yo muchas veces digo que por ahí es más fácil tener fe con otro que con uno mismo, y me ha pasado, ¿no? De en el otro inyectarle fe. Pero cuando voy a mis cuestiones, yo tengo, como todos debemos tener, peticiones, ¿no? Y hechas, y que por ahí no las vemos realizadas todavía, y decimos: uy, pero ¿cómo no se realiza? Y ahí no ponemos esa fe, ¿no?
Y me hablaba mucho a mí, ¿no? Desde este sentido, ¿no? De este sentido, ¿no? En este sentido, perdón, de, de que ya está hecho, ¿no? Que Dios escucha nuestras oraciones y eso lo sabemos, que Él responde en su tiempo y también lo sabemos porque sus tiempos no son nuestros tiempos y que cuando yo agradezco es porque realmente estoy confiando en que Él me escuchó y me va a responder. Es un acto de fe y eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Que tengamos fe, que le tengamos confianza, que sepamos que Él va a contestar, que las peticiones llegaron a sus oídos. No, eso no quiere decir que uno deje de clamar, deje de orar, porque tenemos que seguir pidiendo, pero sabiendo que la respuesta está, ¿no? A veces lo necesitamos y Él también necesita que estemos orando, ¿no? Pero a veces oramos mucho y no tenemos la seguridad, no tenemos esa confianza que Él quiere que nosotros tengamos, esa fe de saber de que la respuesta ya está, ¿no? Y no solamente es pedir, ¿no? Sino también es agradecer. Y a veces, y bueno, agradecer no solamente lo que ya me dio, sino lo que me va a dar. Y ese es el acto de fe que le está pidiendo, ¿no? Y eso es lo que yo sentí que me hablaba mucho, ¿no? Que agradezca, que lo alabe, porque hecho está, ¿no? En una oración no siempre es pedir, también es agradecer, mucho agradecer, primeramente, ¿no? Y más adelante dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y cuando dice tenga misericordia de nosotros, la misericordia tiene que ver con el perdón. Él nos perdona nuestros pecados y al perdonar nuestros pecados nos da de su bendición, ¿no? Pero para eso yo tengo que alejarme del pecado, tengo que no ser solamente oidora de su palabra, como dice, ¿no? La Biblia, sino también hacedora. Creer en sus promesas, hacer lo que la palabra me dice, obedecerlo, ¿no? Dejar que el señorío de Cristo entre en mi vida, pero por completo, dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida y ahí yo voy a tener la bendición, no si no estoy haciendo nada de esto, ¿no? Y más adelante dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y bueno, esta palabra, esta frase me llegó muchísimo, porque es una palabra que inclusive cuando yo conocí al Señor, alguien se me acercó y me dijo, dice el Señor que si busca su rostro y tiene fe, etcétera, mi testimonio es muy largo, y yo lo creí, en ese momento no conocía a Dios, ¿no? Y lo creí porque realmente venía de parte de Dios, si no, no lo hubiese creído. Y cuando leo esta palabra siempre, ¿no? Me llega mucho, ¿no? Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el resplandecer su rostro sobre nosotros realmente es buscarlo a Él, personalmente, ¿no? Es tener comunión con Él. Es que Él se presente en nuestra vida, es tener su presencia en mi vida. ¿Qué es lo que me hablaba? Directamente, ¿no? Buscarlo a Él, directamente. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y acá me está diciendo que es importante que los demás vean cómo Dios obró y obra en mi vida, ver mi testimonio, ¿no? En mi testimonio los demás van a creer en el camino, en el verdadero camino, que es Cristo, ¿no? Van a recibir a Cristo, porque solamente el Señor puede cambiarme, transformar mi vida y bendecirla. Solamente Él lo puede hacer, no lo puede hacer otra persona, ¿no? Solamente Él puede sacar todo lo que está mal en mí, solamente Él puede restaurarme, solamente Él puede ayudarme a perdonar, solamente Él me puede hacer que yo haga lo que yo con mis fuerzas no puedo, solamente con su espíritu puedo hacerlo, ¿no? Y acá me hablaba de esto, ¿no? Que si yo le creo, si yo lo sigo, si yo puedo dar fruto, los demás van a ver los frutos en mi vida, ¿no? Y gracias a la obra de Dios, ¿no? A la obra de Dios, a lo que yo permití que Dios hiciera en mí. Así, lisa y llanamente. Y dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad.
Y acá me está hablando no solamente de alabar yo, ¿no? Sino de exhortar, y el mismo título lo dice, exhortar a que los demás, a que todos alaben a Dios, ¿no? Entonces me sigue hablando de mi testimonio, ¿no? Que si yo alabo en estos momentos, si yo agradezco en estos momentos, si en estos momentos no me guío por lo que estoy viendo, no me guío por lo que están diciendo, sino que le creo a Dios y busco a Dios por sobre todas las cosas, sabiendo que es Él el que tiene la última palabra y el poder para revertir todo, los demás lo van a ver y lo van a creer, ¿no? Es así como funciona, ¿no? Esto de predicar su palabra, ¿no? No es solamente hablando, y muchas veces creo que los hermanos lo han dicho, es obrando, ¿no? Es mostrándoles lo que Dios hizo en nuestra vida, no hace falta a veces ni hablar, ¿no? Y dice, la tierra dará su fruto, perdón, anteriormente dice, y pastorearás las naciones en la tierra, y Él nos cuidará, y Él nos cuida, realmente nos cuida, ¿no? Dice, y pastorearás las naciones en la tierra. Él nos cuida como un pastor cuida a sus ovejas para que ninguna se pierda. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y nos habla lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿no? Dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Pero ¿cuándo? Cuando yo lo busco, cuando busco su presencia en mi vida, cuando le creo y cuando agradezco, ¿no? El alabarle es, ya dijimos, ¿no? También es un acto de agradecimiento. Cuando le agradezco eso que me va a dar, cuando le estoy creyendo, ¿no? Que eso es lo que, de eso es lo que a mí me hablaba mucho el Señor, ¿no? Y esta palabra, bueno, yo quiero compartir otra que tiene mucho que ver, ¿no? Y que también, ¿no? Me habló mucho de esto, de la presencia de Dios, ¿no? Y está en números 6, 24 al 27. 6, 24 al 26, perdón. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro, sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, versículo 27, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Lo voy a repetir porque no sé si se entendió bien. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y acá me está hablando nuevamente, ¿no? Dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga, dice, y te guarde. Si nosotros tenemos a Dios con nosotros, si buscamos su presencia en nuestra vida, Él caminará junto a nosotros y pondrá paz, ¿no? Esa paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento humano? Porque ahí aún, y yo lo he experimentado, aún en los peores momentos uno puede sentir esa paz interior que no es la paz del mundo, es la paz que da Dios, ¿no? Que regala a Dios a sus hijos. Entonces, a mí me llegaba mucho esto, ¿no? Que no nos olvidemos, y un poco me retrotraía a mi testimonio, a lo que a mí me había pasado, ¿no? Que yo en ese momento, sin conocerlo, busqué desesperadamente su rostro, puso paz en mi vida, ahí lo conocí, me ayudó a pasar por todo lo que tuve que pasar. No siempre vi lo que quise ver, porque es la verdad, uno pasa por aflicciones, pero Él me sacó de todas y vi su respuesta al final del camino, ¿no? Al final de todo, a lo largo de 6 meses, yo vi su respuesta. Quizás no era la que yo esperaba, pero me mostró el
el por qué o el para qué, lo entendí, porque Dios nunca deja nada así en el aire. Él nos muestra, ¿no? Si cuando hubo un resultado, hubo una decisión suya, Él nos muestra, ¿no? El para qué, el por qué, y nos deja esa paz para que podamos seguir, porque sinceramente, si yo tuviese que ir a lo humanamente, ¿no? A lo que me pasó, ¿no? Y yo quizás hoy no estaría en una iglesia, para nada, no creería, pero para nada. Pero como es el Señor el que me muestra, ¿no? El que nos muestra por qué tomó tal decisión, por qué hace tal cosa, al final de todo nos muestra, nos revela, y a través de su palabra, ¿no? A mí en esos momentos me mostró a través de su palabra. Yo no conocía nada, no conocía lo que era una prédica, nada, absolutamente nada, no conocía la Biblia. Y me llevaba a la palabra, y en cada palabra me daba aliento, me daba fortaleza y me guiaba, ¿no? En todo lo que estaba pasando. Es tremendo lo que el Señor puede hacer cuando le creemos, ¿no? Entonces a mí me tuvo que llevar a de donde me sacó para decirme, bueno, pero vos me creíste, ahora es lo mismo, busca mi presencia, créeme y da por hecho lo que yo te prometí y da gracias. Sintetizando, eso fue para mí, pero yo sé que esta palabra desde ya que es de bendición, toda palabra de Dios es de bendición, pero yo también sé que va a ser de bendición para ustedes, y quizás alguno esté dudando o le costará creer, ¿no? Le estará costando creer que Dios va a responder su petición, y yo digo que sí, ¿no? Ya digo, a mí también me pasa, porque somos de carne, somos débiles, ¿no? También espiritualmente hablando. Y el Señor me mostró, me hizo recordar, ¿no? El Espíritu Santo me hizo recordar. Entonces, que esta palabra puedan atesorarla, puedan afirmarse en las promesas de Dios, ¿no? Y esta es una promesa que si nosotros confiamos y tenemos fe, Él responde a nuestras peticiones, Él nos ayuda, nos consuela, nos acompaña en todo lo que tengamos que pasar, ¿no? Él no quiere el mal para nosotros, y su palabra también lo dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para tener el fin que esperamos. ¿Y nosotros qué fin esperamos? Un fin bueno, no esperamos un fin malo, ¿no? Que recordemos eso, ¿no? Que recordemos, me llevaba a recordar mucho sus promesas y a creerlas, y que Él las va a cumplir, realmente. Él cumple, Él es fiel, Él nunca nos deja, y mucho menos en los peores momentos. Y para terminar, quería compartir con ustedes una palabra de Mateo capítulo 6, versículo 33, muy conocida, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, no vayamos por los panes y los peces, vayamos por Él, busquémoslo a Él. Él está queriendo conocernos más en este tiempo, en estos momentos que tenemos, es para conocerlos más, aprovechémoslo, y el que no lo conoce, para que lo pueda conocer, busquémoslo a Él primeramente, y lo demás, olvidémonos, porque va a venir por añadidura, ¿no? Y es de su bendición, es lo que Él nos promete, ¿no? Que podamos creer su palabra. Bueno, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Y si hay alguien que todavía no conoce al Señor y quiere conocer a este buen Dios del que estamos hablando, ¿no? Puede recibirlo haciendo una oración, que siempre digo que es breve, que es cortita, que es sencilla, pero es poderosa siempre y cuando yo la haga creyéndole al Señor, ¿no? Que yo tengo que creer lo que estoy diciendo. La obra de Dios es por fe, es pura y exclusivamente por fe, no es por lógica, no es por razón, es por fe. Entonces Él lo que pide, que esta oración usted la pueda hacer por fe, recibir a su Hijo en su corazón, ¿no? Y buscar su rostro. Y ahí vamos a poder conocerlo y tener su bendición. Entonces, si puede repetir conmigo esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador.
Te pido que perdones mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir del día de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día. Hasta pronto.